benedictina. Ellos escogen democráticamente al abad, que es la persona que estará dirigiendo la comunidad. Y en las normas para elegir al abad dice que el abad tiene que ser alguien que tenga la capacidad de liderarse a sí mismo, porque si no se puede liderar a sí mismo, ¿cómo liderará a la comunidad? Y creo que es un principio muy sabio y muy importante. Si no podemos liderar nuestra propia vida, ¿cómo vamos a liderar a otros? Sería, como nos dice la Escritura, ciegos guiando a otros ciegos, y lo que sucederá es que los dos caerán en el pozo o caerán en el hoyo. Bien, entonces esta va a ser la base de lo que voy a compartir con vosotros. Me gustaría daros herramientas y me gustaría daros perspectiva para que os podáis liderar mejor, y liderándoos mejor, pudierais liderar mejor a las personas que Dios ha puesto bajo vuestra responsabilidad. Una de mis tareas ministeriales es que soy el director del Instituto de Especialidades 625. Algunos de vosotros conocéis el Instituto de Especialidades. No voy a hacer propaganda de él, pero sí que os voy a pedir, si por favor puedes pasar la diapositiva. Aquí tenéis un código QR. Os quisiera pedir que hagáis una foto del código QR, así yo no tengo que explicaros nada, ¿de acuerdo? Haced una foto de ese código QR, algunos lo tenéis detrás y tal vez es más fácil hacerlo, porque aprovechando mi viaje a Colombia queremos hacer ofertas para que os podáis capacitar mejor en vuestro trabajo con niños, adolescentes, preadolescentes o jóvenes. Por lo tanto, dicho esto, ya no voy a hablar más del Instituto de Especialidades. Ahí tenéis toda la información. Si tenéis alguna pregunta específica, yo gustosamente después la compartiré con vosotros. Me gustaría que pudiéramos ver ahora, a continuación, un trozo de vídeo de la Guerra de las Galaxias. El vídeo está en inglés. Desafortunadamente, no sé por qué lo incrusté en inglés cuando debería de haberlo incrustado en castellano. Es de la primera película de la Guerra de las Galaxias. Yo creo que nadie aquí había nacido cuando se estrenó la primera película de la Guerra de las Galaxias, salvo yo, que me acuerdo asistir al estreno allá por los años 70, ¿verdad? Y vais a ver que los efectos especiales son completamente ridículos. La escena es el maestro Yoda con Luke Skywalker y le dice que tiene que entrar en una cueva donde va a tener que luchar contra algo muy misterioso. Entonces no os preocupéis por los diálogos, no es lo más importante, sino lo que sucede cuando él entra en la cueva. Como persona vieja y que en los años 70 estuvo en el estreno de esta película, os pido respeto por los efectos especiales, ¿de acuerdo? Respetad, en aquella época era el no va más. Vamos a verlo un momento y luego lo comentamos, por favor.
Bueno, ya podemos acabarlo. ¿Cuál es la moraleja de este vídeo? La moraleja de este vídeo, el maestro Yoda le dice, cuando entres ahí vas a tener que luchar con algo. Y le dice, ¿qué me encontraré? La respuesta es, solo te vas a encontrar aquello que lleves contigo. El principio que yo quiero compartir con este vídeo es que el principal enemigo de tu liderazgo eres tú mismo. La primera persona con la que debemos de luchar para poder tener un liderazgo efectivo somos nosotros mismos y es nuestra propia realidad. Por esto el punto que yo estoy compartiendo con vosotros es que tú y yo lideramos desde nuestra realidad. Aquí tenéis una imagen donde aparece el líder y lo que hay al lado del líder es una mochila. Permíteme que agarre por un momento tu mochila. Todos nosotros, cuando vamos al liderazgo, vamos con una mochila. Y esta mochila determina la manera en que tú y yo lideramos. Esta mochila está llena de las experiencias que hemos tenido en nuestra infancia, de las personas que han influido positiva o negativamente, de las circunstancias que hemos vivido y que hemos experimentado, y todo esto se ha ido acumulando en nuestra mochila y ha determinado el tipo de líder que tú y yo somos. Y lo cierto es que lideramos desde nuestra realidad. Y cuanto más conocimiento y más comprensión tenemos de lo que llevamos en nuestra mochila, mejor y de manera más efectiva vamos a liderar. Pero todos llevamos una mochila. Nadie va al liderazgo sin una mochila. Una de las frases que en la universidad, yo enseño liderazgo en la universidad, y uno de los mantras, tiene sentido la palabra mantra, que utilizamos es: lo que tú desconoces te controla, pero aquello que conoces lo puedes gestionar. Es decir, lo que tú desconoces, lo que tú no sabes, lo que tú no ignoras, lo que tú ignoras no desaparece. Eso está presente en tu vida, pero eso te controla. Mientras que las cosas que tú conoces las puedes gestionar, por dolorosas, por duras y por difíciles que sean.
Por esto me gustaría relacionarlo con lo que dice la Escritura. Tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque mientras no conozcas la verdad, esa verdad estará ahí presente y esta verdad te estará controlando, te estará condicionando y consecuentemente estará determinando la manera en que tú estás liderando. ¿Me hago entender con la suficiente claridad? Entonces, quedaos con esto en mente. Lo que yo desconozco me controla, pero lo que yo conozco lo puedo gestionar. Por esto dice Jesús que cuando conocemos la verdad, la realidad sobre nosotros mismos, la realidad sobre cómo somos y sobre quiénes somos, entonces la podemos gestionar y podemos ser libres. Por esto, para mí es muy importante que podamos entender nuestra realidad para poderla gestionar. Me gustaría que pudiéramos ver otro video. El video está también en inglés, pero dejadme que os explique el argumento. Es la típica película británica donde se ha cometido un crimen. La policía ha llegado y están intentando averiguar quién es el asesino. Os voy a hacer un spoiler, un teaser. El asesino no es el mayordomo, contra todo lo que se pudiera pensar. ¿De acuerdo? Entonces no os preocupéis por los diálogos. Los diálogos es que el inspector de policía le está pidiendo a cada persona que diga dónde estaba en el momento en que se cometió el crimen, y el inspector, que es muy pilo, es muy inteligente, determina claramente quién es el asesino. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente no os preocupéis por los diálogos. Lo único que voy a pedir a los que estáis en el control es que cuando yo diga stop, paremos por un momento la proyección. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, vamos a verla. Vamos a pararlo aquí, por favor. Vamos a pararlo aquí. ¿Qué habéis visto? ¿Qué ha sucedido en esta escena o en esta situación? ¿Qué habéis visto? Todos tienen algo en la mano, que puede ser eventualmente el arma del crimen, ¿verdad? ¿Qué más habéis visto? Definitivamente no el arma del crimen porque el reloj con el que lo mataron. ¿Verdad? Qué observador, ¿no? El reloj parece ser que es con lo que mataron. ¿Qué más habéis visto? ¿Perdón? Sacaron a la anciana como la asesina, ¿verdad? Dedujo él que como las petunias no se plantan hasta el mes de mayo y ella estaba con ¿cómo llaman? Un tiesto, llamamos nosotros, debía ser la asesina. ¿Qué más le dieron cuenta a ustedes? ¿Había un oso? ¿Hay un oso al lado? ¿Había un oso? ¿Cuántos vieron que había un oso antes? Al principio. Bien, es interesante porque este video va precisamente acerca de cambios, pero solamente hasta donde yo he visto una persona ha mencionado que había un oso y ahora aparece un señor con una armadura. Lo que te voy a pedir es que comiences de nuevo y ahora os fijéis en los cambios que están sucediendo en la escena, ¿de acuerdo? Vamos a verlo desde el principio nuevamente y cuando yo te diga lo paramos, por favor. Adelante.
¿Volvemos a pararlo? ¿Qué habéis visto ahora de diferente? ¿Que el policía? ¿No estaba el policía? Las flores cambiaron, las de la vaca. ¿Cambiaron las flores? ¿Perdón? ¿El saco del inspector es diferente? ¿El cuerpo es diferente? ¿Qué más vieron? ¿El objeto al lado del cuerpo es diferente? ¿Qué más vieron? ¿El mazo por un candelabro? ¿Qué dijeron? El abrigo del inspector había cambiado. ¿Cuántos cambios creen que hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen? Digan un número. 8, 10. 10. Pero dices 20 por decir, igual podrías decir 666 o los 144.000. Es decir, dices por decir, ¿no? Bueno, lo que os voy a pedir es que ahora lo veamos desde el principio. Vamos al principio, pero esta vez lo vamos a terminar de una, ¿de acuerdo? Vamos. Clearly, somebody in this room murdered your spy. Who? Bien, es interesante, los cambios siempre han estado allí. El problema es que nosotros no los percibíamos porque no estábamos parando atención a lo mismo. ¿Cuál es el principio que yo quiero compartir con vosotros en relación a este vídeo? El principio que quiero compartir es que la realidad es mucho más compleja de lo que cualquiera de nosotros puede ver. La realidad pasa por delante de nuestros ojos, pasa por delante de nuestras vidas, pero hay un montón de detalles, hay un montón de aristas, hay un montón de vertientes que ni siquiera las estamos percibiendo. Todos nosotros, empezando por mí, que probablemente soy el más viejo del lugar, hasta el más joven de vosotros que está en el liderazgo, tenemos lo que se llaman puntos ciegos. Los puntos ciegos son aspectos de la realidad que los demás ven, pero de los cuales nosotros no tenemos conciencia. Déjenme que ponga un ejemplo. Ustedes ven que yo tengo un polo, le llamamos en castellano azul, y unos jeans azules y unas zapatillas, unos tenis de color negro. Esa información ustedes y yo la tenemos en común. Sin embargo, si yo me doy la vuelta de vez en cuando y me voy paseando y yo llevara una mancha en la parte de atrás de mi pantalón, ustedes tendrían conocimiento de esa mancha, pero eso es un punto completamente ciego para mí. Yo no tengo la posibilidad de verlo porque es un punto ciego. Cuando estamos manejando un carro, tenemos puntos ciegos, ¿saben, verdad? Hay en nuestros espejos retrovisores unas áreas
en que hay realidad que está ahí y que nosotros no vemos, y esto puede llegar a ser peligroso, especialmente si es una moto o un ciclista que es más vulnerable y más frágil. El punto que yo quiero compartir con ustedes, estamos hablando de que lideramos desde nuestra realidad, es que todos, absolutamente todos, tenemos puntos ciegos. Y la única manera en que esos puntos ciegos van a desaparecer es si nosotros recibimos retroalimentación de parte de otras personas. En mi caso, que yo les estaba comentando que tengo una mancha en la parte de atrás de mi pantalón, en mis nalgas o mi espalda, a menos de que ustedes me lo digan, va a ser total y completamente imposible para mí que yo pueda tener acceso a esta información. En el liderazgo pasa igual. Probablemente debido a mi edad, vuelvo a insistir, a que soy el más mayor de todos ustedes, es probable que sea la persona que tenga mayor formación académica y mayor formación ministerial, simplemente porque tengo 66 años y he acumulado formación académica y formación espiritual, pero igualmente yo continúo teniendo puntos ciegos en mi liderazgo. Y conforme la realidad en la que ustedes y yo estamos liderando se vuelve más compleja, se vuelve más difícil, se vuelve más volátil y se vuelve más cambiante, aumentan nuestros puntos ciegos. No hay líder, por muy ungido de Jehová, por muy ungido del Señor, sea un arcángel, un apóstol, un profeta o cualquiera que sea el orden jerárquico que en estos días hay, no importa, esa persona como cualquier otra persona tiene puntos ciegos en su liderazgo. Y la única manera en que se pueden disminuir los puntos ciegos es si alguien te da retroalimentación al respecto. ¿Me he sabido explicar? Pero para que te den retroalimentación, tú eres un líder, para que te den retroalimentación, para que la gente tenga la libertad de acercarte a ti y decirte, pastor, esta decisión que usted está planteando puede tener consecuencias imprevistas. Pastor, usted no está considerando esto o esto. Pastor, esta idea no es realmente la mejor. Pastor o líder, usted no se da cuenta de que aquí hay unas implicaciones que se le están escapando. Para que alguien pueda decirte eso, tiene que haber un entorno de seguridad psicológica. Es decir, tiene que haber un entorno donde la persona se sienta segura de poderte dar retroalimentación sin que eso vaya a implicar consecuencias negativas para ella. Consecuencias negativas en el sentido en que va a ser marginado, va a ser reprendido, va a ser humillado, va a ser ignorado o incluso va a ser castigado. Si no hay esta seguridad psicológica, las personas no nos van a dar retroalimentación. Y si las personas de nuestro equipo no nos dan retroalimentación, nos vamos a encontrar liderando con puntos ciegos. ¿Tiene sentido? Y como estamos liderando con puntos ciegos, es decir, sin tener toda la información que necesitamos tener, sin una comprensión total del entorno en el que nos estamos moviendo, vamos a tomar decisiones equivocadas. Y estas decisiones equivocadas, por más que las espiritualicemos, nos van a hacer daño a nosotros y van a hacer daño a las personas que estamos dirigiendo. ¿Hace sentido? Bien, si no hay seguridad psicológica, no vamos a recibir retroalimentación. Si no recibimos retroalimentación, como hemos visto en este video, estamos liderando con puntos ciegos. Si lideramos con puntos ciegos, vamos a cometer errores que van a dañar al reino, nos van a dañar a nosotros y a las personas que dirigimos. Pero muchísimos líderes no generan entornos de seguridad psicológica. Muchísimos líderes todavía consideran que cuestionarlos a ellos es cuestionar a Dios mismo. Muchísimos líderes todavía consideran que ellos son el ungido de Jehová, como decía antes, y que cualquier desafío, ya no digo desafío, llevarles la contraria o simplemente tener una opinión diferente es atentar contra el orden establecido por Dios. A mí me gusta ser bíblico y me gustaría dar un ejemplo de seguridad psicológica. Y me gustaría explicar que la seguridad psicológica es algo que viene de las Escrituras y que las Escrituras nos enseñan.
El pueblo de Israel ha pecado contra Dios. Se ha construido un becerro de oro, ha dicho, este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto, lo han estado adorando. Ha habido una situación realmente, una orgía sexual donde el pueblo se ha desenfrenado y Dios dice, voy a destruir a este pueblo, le dice a Moisés, y de ti voy a levantar un pueblo nuevo. ¿Recuerdan? ¿Y qué es lo que dice Moisés? Dejadme que lo diga en versión popular. Dios le dice a Moisés, pero Moisés le dice a Dios, Señor, me parece que tienes puntos ciegos en tu razonamiento. Me parece que no estás viendo todas las implicaciones que tiene lo que tú estás diciendo. Me parece que has olvidado tus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y me parece que no estás teniendo en cuenta el impacto que puede tener en los pueblos de alrededor lo que tú vas a hacer. Señor, no dudo de que tienes toda la razón del mundo en querer destruir a este pueblo, pero me parece que no estás calculando las implicaciones. Y si me permitís, con todo el respeto, no estás siendo coherente con tus promesas. No estás siendo coherente con tus promesas. Y además, ¿tú sabes cuál va a ser el impacto que esto va a tener en Egipto? ¿Sabes cómo va a quedar tu nombre a la luz de los egipcios? Para mí esto es seguridad psicológica. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios cambió su opinión. Pero es la palabra de Dios, o sea, no soy yo el que lo estoy diciendo. Pero me gustaría ilustrar el principio, ¿cuántos líderes tienen la capacidad hoy en día de imitar al Señor y decir, oye, muchísimas gracias por tu consejo, muchísimas gracias por tu perspectiva? ¡Qué barbaridad si hubiera continuado en esta decisión lo que hubiera hecho! ¿Cómo hubiera afectado esto a la iglesia? ¿Cómo hubiera afectado a la comunidad? ¿Cómo hubiera afectado esto a nuestro testimonio dentro de la sociedad? Esto es seguridad psicológica. Esto es la capacidad de aceptar que otra persona te pueda decir que no estás tomando las decisiones en el contexto adecuado. Y a no ser que creáis que esto es simplemente mero teatro, tenemos que reconocer que Dios responde a lo que le está diciendo Moisés. Tenemos otro ejemplo de seguridad psicológica cuando Abraham discute con Dios acerca de Sodoma y Gomorra. Y a nosotros nos parece como una cosa muy sencilla, ¿verdad? Discutir con Dios, negociar con Dios, pero es cosa seria. Pero lo que me gustaría que pudierais ver es cómo cuando hay un entorno de seguridad psicológica y Dios genera este entorno de seguridad psicológica para poder hablar con Él, Dios es capaz de cambiar sus decisiones. Interpretarlo como queráis. Algunos tendréis que hacer una cabriola mental y teológica para aceptar esto y cómo esto funciona. Pero está allí, está en la Escritura y es palabra del Señor. Pero esto yo lo quería relacionar con el principio de que tú y yo, a la hora de liderar, tenemos puntos ciegos. Y esos puntos ciegos no los vamos a eliminar a no ser que la gente nos dé retroalimentación, aquellos a los que lideramos o los que son nuestros pares y nuestros iguales. Y esto solamente lo vamos a poder hacer cuando hay un entorno de seguridad psicológica. Y es la responsabilidad del líder de generar un entorno de seguridad psicológica donde sus puntos ciegos puedan ser eliminados. Hay 3 maneras en que nosotros podemos generar retroalimentación para eliminar nuestros puntos ciegos. La primera de las maneras, ya os la he comentado, es cuando realmente otras personas que nos aman, que nos respetan y que trabajan con nosotros tienen la libertad o la seguridad psicológica de decirnos lo que piensan y lo que ven y la perspectiva que ellos tienen. ¿De acuerdo? Es cuando nosotros estamos abiertos a esto. La segunda manera en que nosotros podemos generar retroalimentación es cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos desde fuera. No estoy hablando de hacer un viaje astral, ¿verdad? Estoy diciendo de cuando yo tengo la capacidad de salir y verme desde fuera y desapasionadamente
Observar lo que estoy haciendo y observar mis motivaciones y mis aptitudes. La tercera manera en que nosotros podemos obtener retroalimentación es a través de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Salmo 139, versículos 23 y 24, recordáis, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. De tal manera que tenemos tres fuentes que nos pueden dar retroalimentación para poder eliminar nuestros puntos ciegos. La gente que trabaja con nosotros, la que nosotros generamos por nosotros mismos y aquella que viene de Dios. Porque fíjate, el corazón del ser humano, como dice la Escritura, es engañoso. Yo puedo justificar cualquier cosa, pero cuando ponemos el corazón delante de Dios para que lo examine, la retroalimentación del Señor no falla. Pero fíjense ustedes una cosa, muchos de nosotros no nos atrevemos a pedir retroalimentación por miedo a lo que nos puedan decir. Entonces yo te quisiera retar a que pienses en tres personas. Si lo escribas ahora, piensa en tres personas a las que les vas a pedir retroalimentación y les hagas tres preguntas. ¿Qué estoy haciendo bien como líder? ¿Qué estoy haciendo bien como líder? ¿Qué debería de mejorar como líder? Fíjense que no voy a usar la expresión ¿qué estoy haciendo mal como líder?, pero ¿qué debería de mejorar como líder? ¿Y qué debería de hacer diferente como líder? Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo. Yo sé que te estoy mareando yendo de un lugar para otro, pero a mí me ayuda un montón poderme mover para concentrarme. Entonces, tres preguntas. ¿Qué estoy haciendo bien como líder? ¿Qué debería de mejorar como líder? ¿Y qué debería de hacer diferente como líder? Fijaos que esto es tremendo, porque si las personas te dan retroalimentación y si hay un entorno de seguridad psicológica, entonces tus puntos ciegos van a desaparecer y tú vas a poder liderar mejor. Ahora, aquí hay dos grandes peligros. El primer peligro es nuestro miedo a que nos digan cómo lideramos, ¿verdad? Y la segunda es si nosotros estamos liderando en un entorno donde hay la seguridad psicológica para que las personas nos puedan decir la verdad en amor acerca de cómo estamos liderando. Fijaos que preguntamos, ¿qué estoy haciendo bien como líder? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué debería de hacer diferente? ¿Cuántos habéis oído hablar del líder entrópico? El líder entrópico no es el líder en el trópico, sino el líder entrópico, el liderazgo, se denomina líder entrópico aquel líder que ya ha perdido el contacto con la realidad. Es decir, no tiene conexión con el exterior porque no hay nadie que le dé retroalimentación, por lo tanto, piensa en circuito cerrado. ¿Me hago entender? Como ha perdido todo tipo de conexión con el exterior, como no hay nadie que le dé retroalimentación, como no hay seguridad psicológica y nadie se atreve a retarlo en el buen sentido de la palabra, nadie se atreve a comentar sus decisiones, si son acertadas o no acertadas, este líder se convierte en un líder entrópico, lo que significa en términos de liderazgo un líder que ha perdido la esperanza de cambiar, porque es entrópico, ya no hay contacto con el exterior, ya no recibe retroalimentación del exterior, y al no recibir retroalimentación del exterior, vive en un circuito cerrado. ¿Me hago entender? Vive en su propio circuito, desconectado de la realidad. Sin retroalimentación nos convertimos en líderes entrópicos. Y recuerden lo que les estaba comentando anteriormente. Lo que yo desconozco me controla, pero aquello que conozco lo puedo gestionar. Y por eso, cuando recibo retroalimentación de parte de otras personas, me pueden dar conocimiento de mi realidad, puede que me guste o puede que no me guste,
pero al menos la puedo gestionar. ¿Hasta aquí tiene sentido? Entonces, la primera parte de lo que yo quería comentar con ustedes es que todos lideramos desde nuestra realidad. Pero antes de pasar a la segunda parte, me gustaría saber si hay preguntas, comentarios que quieren. Bueno, comentarios no, porque entonces es cuando sale el que hace el sermón, porque tiene un auditorio cautivo y dice, esta es mi oportunidad para dar el sermón, ¿verdad? No, pero preguntas que vengan a vuestra mente. Sí, respecto al tema, por favor. Félix, con respecto a lo del líder intrópico, eso no significa que el líder tenga que estar relacionado con mucha gente, sino, es decir, puede generar ese esquema de la realidad con unos pocos que puedan estar en ese lugar, o tiene que sí o sí estar rodeado de muchas personas. No, evidentemente tu pregunta tiene todo el sentido. Yo diría que es importante que nosotros estemos rodeados como mínimo de un mínimo de personas que tengan la libertad de decirnos la verdad en amor. Puede ser nuestro equipo. Pero la verdad, yo llevo muchos años viajando por América Latina y hay equipos que son auténticas dictaduras. Cuestionar al líder es cuestionar a Dios mismo. Y por lo tanto, ¿quién va a cuestionar al ungido de Jehová y que le caiga una lepra encima, verdad? O que se quede estéril y no se pueda reproducir. Entonces, simplemente no cuestionamos al líder. Esto es un peligro total y brutal para el líder. Y si consideráis que estoy equivocado, os remito nuevamente al episodio de Moisés y su diálogo con Dios. Hace falta tener mucho valor para cuestionar a Dios. Y hace falta un entorno de mucha seguridad psicológica para poderlo hacer. Por lo tanto, si Moisés tiene la capacidad de cuestionar a Dios, no hay ningún líder que no pueda ser cuestionado en amor, ¿de acuerdo? Y para favorecer su liderazgo y para prevenir que esto pueda ser un daño para la congregación, incluso para el mismo líder. Entonces, fijaos que a mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Quién hay en tu entorno que tenga la libertad para decirte la verdad? Porque si no hay en tu entorno nadie que tenga la libertad para decirte la verdad, tú eres un líder que estás liderando en una situación peligrosa y vulnerable. Y no hablo de mi mujer, que esta siempre me dice la verdad, aunque no se la pregunte, ¿no? No estoy hablando de mi mujer. Eso no cuenta. Eso es una bendición que el Señor, ojo, eso es una bendición que el Señor nos da, ¿verdad? Y forma parte del paquete, en serio, ¿no? Y la mujer y la suegra no cuentan. Mi suegra afortunadamente ya está con el Señor, entonces ya, ¿no? Era muy buena persona, como todas las suegras, pero ahora debe estar ahí con el Señor poniendo orden, porque siempre ponía orden en todos los lados, ¿no? Pero el punto es, tiene sentido, el punto es, si no hay nadie que hable a tu vida, si no hay nadie que tenga la libertad de hablarte la verdad con amor, tú estás en una posición frágil y vulnerable en el liderazgo. Estás en una posición frágil y vulnerable. Por lo que he comentado antes, el mundo en el que nos ha tocado vivir cada vez es más complejo. Déjenme que lo ilustre de una manera gráfica. Yo soy un líder, ¿de acuerdo? Asumo que como soy el más viejo, asumo que no necesariamente tiene que ser así, como soy el más viejo, soy el más preparado. Yo estoy parado aquí. Esta sala es toda la realidad existente, ¿de acuerdo? Yo estoy parado aquí. Pero yo tengo una visión limitada de la realidad. Es decir, yo estoy aquí y lo que veo es real, es decir, pero es parcial, ¿verdad? De la misma manera, lo que ustedes ven es diferente de lo que yo veo, pero a la vez es parcial. Lo que ellos ven es diferente de lo que yo veo, pero a la vez es parcial. ¿Cuál es mi punto? Que a menos de que tengamos una visión conjunta y el líder tenga la capacidad de sumar visiones que aparentemente parecen contradictorias, pero son complementarias,
ningún líder va a tener una visión completa de la realidad. Y esto nos va a hacer muy difícil el poder liderar. A mayor complejidad, mayor necesidad de poder juntar las visiones de otros miembros del equipo. Dicen que la responsabilidad más importante hoy en día de un líder es tener la capacidad de canalizar la inteligencia colectiva del grupo para que juntos podamos ver más que separados. Esta dicen que hoy en día es el reto más grande que debe tener un líder. ¿Alguna pregunta o comentario antes de que pasemos al siguiente punto? ¿No? Sí, adelante. ¿Cómo hacer de pronto? ¿Cómo hacer con aquellas personas que todo el tiempo están sugiriendo cosas y de su perspectiva también todo está mal? Entonces, porque uno puede decir, como líder, tengo a alguna persona y esa persona todo el tiempo, eso está mal, eso está mal, eso está mal. ¿Cómo me doy cuenta si realmente está mal o es la perspectiva de la persona? Buena pregunta. El método bíblico es orar pidiendo que baje fuego del cielo y la consuma a la persona, ¿no? Y eso quita todas las molestias. Sería interesante en las noticias de mañana en el diario de Pereira. Cadena de combustiones espontáneas a lo largo de la ciudad. Pero bromas aparte, esto no es tanto una cuestión espiritual como es una cuestión de manejo del liderazgo. Y habitualmente la manera en que yo lo manejo es, muy bien, si no tenemos una alternativa mejor, vamos a ir. Es decir, de acuerdo, esto está mal, ¿cuál es tu alternativa? ¿Qué planteas que hagamos? ¿Cómo consideras que lo deberíamos de hacer? Y si no tienes alternativa, entonces vamos con la mía. Porque es fácil no estoy de acuerdo, no me parece bien, se debería de hacer de otra manera diferente. Muy bien, ¿cuál es tu alternativa? Entonces, en el equipo, en los equipos que yo dirijo, siempre tenemos lo que llamamos la alianza de equipo. Y la alianza de equipo, que puede tener diferentes puntos, una es, si no tengo una alternativa mejor, me callo. Salvo que esté interviniendo para mejorar lo ya existente. Pero ya eso es un principio. ¿Tienes algo mejor? ¿No? Gracias, hermano. Vamos a continuar. ¿No? Porque si no, siempre hay el que por sistema se está negando a todo. Es una persona que no construye. Es una persona que simplemente obstaculiza. Entonces, si no hay una alternativa mejor, seguimos con la alternativa propuesta por aquella persona que lo ha estado trabajando, que lo ha estado pensando, que lo ha estado meditando. Ahora, si lo que tú puedes contribuir mejora, nos ayuda a movernos adelante, nos permite ver implicaciones que no habíamos visto, fabuloso, sea bienvenido. Pero si es el obstruccionismo por el obstruccionismo, adiós. Sí, ¿había una? Gracias. Dos preguntas. Una, ¿cuál es el filtro para tener personas objetivas que nos ayuden con los puntos ciegos? Y la segunda, si esas personas preferiblemente deben de ser del grupo de trabajo que uno mentorea. Gracias. Sí, yo diría que para unir las dos respuestas, yo diría que en nuestro equipo de trabajo tiene que haber seguridad psicológica. Es decir, las personas han de tener la libertad de podernos decir lo que piensan, lo que sienten y las perspectivas que tienen. Miren, Google, que tiene tantísimo dinero que no sabe qué hacer con el dinero, hizo un estudio a nivel mundial para ver qué es lo que diferenciaba a los equipos de alto rendimiento de aquellos equipos que no rendían. No era lo que notaron como factor diferenciador, no era que los equipos de alto rendimiento tienen más dinero, las personas son más inteligentes, las personas son mejores en cuanto a su IQ o su inteligencia emocional. No, el factor que notaron que marcaba una diferencia era que había seguridad psicológica. Es decir, que en el equipo había la posibilidad de disentir, había la posibilidad de tener pensamiento divergente, había la posibilidad de cuestionar al líder sin que eso significara un prejuicio para tu carrera, no serías humillado públicamente, no serías marginado, no serías avergonzado.
Entonces, yo diría que cuando un equipo no tiene seguridad psicológica, ese equipo realmente va a estar liderando con falencias y el líder va a estar liderando con falencias. Hay muchos equipos donde el líder aterroriza a sus seguidores y lo peor es cuando se utiliza el aspecto espiritual para aterrorizar a la gente, ¿verdad? O para manipular a la gente o para condicionar a la gente. Y vuelvo a insistir a este pasaje brutal del libro de Éxodo donde Dios discute con Moisés, mejor dicho, discute con Dios en un ambiente de total y absoluta seguridad psicológica, de que su posición no se va a ver alterada. Hay conversaciones en que Moisés dice, si vas a hacer esto, borra mi nombre del libro de la vida. Hace falta, si estuviera en España, diría la expresión, hace falta tener, para decirle eso, para decirle galones, sí, y otra cosa, para poderle decir eso a Dios. Bien, ¿les parece que sigamos adelante? El primer punto que yo quería compartir, ¿tenías alguna pregunta? Sí. Toma, para que te puedan oír. Sí, bueno, realmente son dos. El compañero hablaba acerca de un filtro y es cómo podemos filtrar a esas personas de nuestro equipo de trabajo que son temerosas al hablar. Es decir, es correcto tener personas de nuestro equipo de trabajo que les dé miedo quizás compartir las fallas que ven en nosotros a pesar de crear un ambiente de seguridad psicológica. Esa es la primera. Y no sé si estamos respondiendo por pedazos. Listo. Hoy la segunda es cómo poder observarnos mejor desde afuera, que es el segundo punto acerca de las mejoras. Si somos muy entregados, si somos muy apasionados a una tarea. O sea, cómo saber, cómo puedo salirme si me es dificultoso salir de allí. La primera pregunta te la voy a responder. La segunda pregunta la voy a responder con el segundo punto que quiero compartir con vosotros. No puede haber seguridad psicológica en un equipo si el líder no es vulnerable. Es decir, el líder es el que tiene que generar y crear este entorno. Dejadme que ponga un ejemplo. Si yo voy a una reunión de equipo y pido perdón porque mi comportamiento el día anterior en la reunión o mis reacciones no fueron las correctas, ¿qué mensaje estoy dando? ¿Perdón? Soy humano y me equivoco. Reconozco mis errores. Por lo tanto, estoy generando un entorno donde otras personas, si se equivocan y cometen errores, no los van a ocultar, sino que también los pueden verbalizar. Si yo tengo la capacidad de decir, oye, la idea que tú has compartido es mucho mejor que la mía, vamos a seguir con lo que el hermano ha dicho. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo? ¿Qué se puede sugerir? ¿Qué se puede innovar? ¿Qué se pueden? Que no lo sé todo, que no siempre tengo la razón. Entonces, el mensaje potente que estoy transmitiendo es que en este equipo es posible dar visiones alternativas, dar sugerencias alternativas, etcétera, etcétera. ¿Me hago entender? Pero también es posible que una persona diga algo, por ejemplo, tú hagas una sugerencia y yo digo, entiendo tu sugerencia, la agradezco y la valoro, pero hay implicaciones para el resto de la iglesia que por mi condición de pastor principal no te puedo explicar por cuestiones de confidencialidad y creo que esta no es la mejor opción. Pero te he explicado el porqué. Pero si yo no te explico el porqué, probablemente tú aprenderás, en este equipo no vale la pena porque no se tiene en cuenta. Entonces, el líder es el responsable de generar vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad es lo que permite que haya un entorno de seguridad psicológica, donde realmente las personas puedan compartir, nos puedan dar retroalimentación, las personas puedan innovar y las personas puedan sugerir. Pero para que esto pase, el líder tiene que ser vulnerable. Y por eso quiero hacer ya la transición al segundo punto que quiero compartir con vosotros, y me gustaría hablar de los sistemas operativos en el liderazgo. Si podemos pasar
Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Todos vosotros veo que estáis manejando un artilugio, ¿verdad? Sea una computadora, sea una tablet o sea un celular. Esto tiene un sistema operativo, todos sabéis. A lo mejor no sabéis cuál es la versión de vuestro sistema operativo. Lo máximo a lo que a lo mejor sabéis es que es Android o que es Windows o que es iOS. Pero todos los aparatos tienen un sistema operativo. Pero fijaos, el sistema operativo es algo con lo que constantemente estamos trabajando, pero trabajamos a través de y no trabajamos directamente con. A ver si me sé explicar. Nosotros la mayor parte del tiempo no tenemos la más mínima conciencia de que el sistema operativo está allí, porque trabajamos a través de él. Solamente tomamos conciencia cuando hay que hacer una actualización o cuando tenemos que incorporar una nueva app o tenemos que actualizar una nueva aplicación. Entonces sí que tomamos conciencia de que hay un sistema operativo. Pero la mayor parte del tiempo está en el background y nosotros somos completamente inconscientes. ¿Hace sentido? ¿Hasta aquí? Bien. De la misma manera sucede con nosotros como líderes. Nosotros tenemos un sistema operativo. Ese sistema operativo está en el corazón de cada uno de nosotros. Y este sistema operativo, en la inmensa mayoría de las ocasiones, no tenemos conciencia de él. Pero ese sistema operativo es el que determina cómo me percibo a mí mismo, cómo percibo el liderazgo y cómo llevo a cabo el liderazgo. Es igual que el sistema operativo de cualquiera de los artilugios digitales. Es decir, mi sistema operativo determina cómo me percibo a mí mismo, determina cómo percibo el liderazgo y determina cómo llevo a cabo y ejerzo el liderazgo. Hasta aquí tiene sentido, pero recordad que os he dicho al principio que las cosas que yo ignoro me controlan y las que conozco las puedo gestionar. El gran problema de los sistemas operativos de nuestro corazón es que los desconocemos, pero están ahí y son los que trabajan y son los que nos hacen percibir la realidad, interpretar la realidad y interactuar con esta realidad. ¿Hasta aquí tiene sentido? Lo que yo pretendo ahora es compartir con vosotros cómo se han formado estos sistemas operativos y lo que pretendo es que los puedas conocer para que los puedas gestionar. Porque si los desconoces, aunque los desconozcas, te están controlando y están determinando la manera en que tú estás liderando. Hace sentido, ¿verdad? Entonces, bien, lo primero que me gustaría, nuevamente, es empezar con una base bíblica. Yo estoy maravillado porque lo que os estoy enseñando es lo mismo que enseño en la universidad en mis clases de liderazgo. Lo único aquí lo estoy bautizando o circuncidando, como queráis, ¿verdad? Es decir, pero todo es pura Biblia. A mí no se me permite el utilizar los versículos, pero lo que estoy diciendo nace de los principios de la Escritura y a mí siempre me maravilla la increíble sabiduría de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero me gustaría explicaros de dónde vienen nuestros sistemas operativos. Nuestros sistemas operativos vienen de una identidad desconectada con Dios. Vosotros os acordáis que en Génesis, capítulos del 1 al 3, que es donde nace nuestra cosmogonía, es decir, nuestra interpretación de lo que han sido los orígenes. En Génesis capítulo 1 al 3 se nos dice que el hombre fue creado para tener una relación significativa con Dios. Una relación, para que sea significativa, tiene que ser una relación en que una de las partes le pueda decir a la otra, no quiero tener la relación contigo. Es decir, yo puedo querer tener una relación de amistad contigo, pero si tú no quieres, yo no puedo imponer mi amistad. Dejadme que ponga un ejemplo más brutal, pero más fácil de entender. Un hombre puede poseer el cuerpo de una mujer, puede forzarla y puede violarla, pero nunca podrá tener su corazón. Puedes poseer el cuerpo. ¿Por qué? Porque el corazón se entrega. El corazón no lo puedes poseer. ¿Me hago entender? Entonces Dios nos creó para que pudiéramos tener una relación significativa
con Él, ¿verdad? Y en Génesis 3 lo podemos ver. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que el ser humano tomó la decisión de decirle a Dios, no, yo no quiero tener una relación significativa contigo, que era una posibilidad, ¿verdad? Y cuando el ser humano decidió que no quería tener una relación significativa con Él, se declaró autónomo e independiente con respecto a Dios y a su autoridad. Es decir, el ser humano perdió su punto de referencia. Su punto de referencia era Dios y, consecuentemente, nosotros nos declaramos independientes. Recordáis que la gran tentación del ser humano es: serás igual a Dios. Es decir, tú serás tu propio Dios. Cuando vamos a Génesis 3, vemos que el pecado en la Biblia nunca es una cuestión de conducta. El pecado siempre es una actitud del corazón. El pecado no es lo que yo hago o dejo de hacer. El pecado es la actitud de rebelión, de declararme autónomo e independiente con respecto a Dios y su autoridad. El resto simplemente son las consecuencias del pecado, la sintomatología externa que nos hace ver que tenemos un problema interno. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a Génesis 3, vemos que en el momento en que el ser humano se declara autónomo e independiente de Dios, se producen 4 grandes rupturas en la relación del hombre con Dios. La primera, si pasamos la diapositiva, es que se rompe la relación con Dios. ¿Os acordáis que Adán y Eva lo primero que hacen es esconderse? ¿Y por qué se esconden? Se esconden porque se sienten culpables, se esconden porque tienen vergüenza. ¿Recordáis? Nos escondimos porque nos sentimos desnudos. Y aquí hay un aspecto tremendamente interesante, ¿no? El ser humano se siente desnudo ante Dios. No tiene nada que ver con la sexualidad. El ser humano se siente desnudo ante Dios porque el ser humano ya no puede ser transparente ante Dios. El ser humano ha pecado y, consecuentemente, como ha pecado, ya no puede ser transparente. El ser humano siente vergüenza, el ser humano siente culpa, el ser humano siente miedo. Así que el pecado rompe nuestra relación personal con Dios, pero el pecado también rompe, que es el siguiente punto, nuestra relación con nosotros mismos. El pecado nos rompe interiormente. Mirad, yo no soy profeta porque soy bautista y los bautistas no profetizamos, pero yo pondría la mano en el fuego y no me quemaría de que todos los que estamos aquí somos seres rotos. Rotos. Todos tenemos heridas. Todos tenemos traumas, todos tenemos situaciones que han condicionado nuestra vida. Todos nosotros somos seres rotos, porque el pecado nos ha roto, ¿verdad? El pecado, una de las cosas que me encanta de Génesis 3 es el concepto de vergüenza, ¿verdad? Dice que el ser humano se esconde porque tiene vergüenza. Y la vergüenza es la conciencia de no ser el tipo de persona que debería de ser. La vergüenza no es únicamente que no soy el tipo de persona que Dios quisiera que fuera, es que todos nosotros somos conscientes de que no somos el tipo de persona que deberíamos de ser, ni siquiera la que aspiramos a ser. Esto es la vergüenza. El otro día yo estaba hablando en una charla de estas y me di cuenta de que llevaba todos los botones desabrochados, ¿verdad? Y yo ahí hablando tranquilamente y moviéndome, ¿verdad? Y nadie, miserables de ustedes, nadie me dio retroalimentación acerca de mi punto ciego, ¿verdad? Nadie me dio retroalimentación. Pero eso no es vergüenza, eso es bochorno. Es importante entender la diferencia. Bochorno es cuando te encuentras en una situación incómoda. La vergüenza es mucho más profundo, aunque nosotros lo utilicemos indistintamente. La vergüenza es: yo no soy la persona que debería de ser. Y todos hemos experimentado en ocasiones la triste realidad de darnos cuenta de que no somos quienes deberíamos de ser, ¿verdad? Que no estamos a la altura no ya de lo que Dios espera, sino ni siquiera de lo que yo espero. Por eso esa famosa afirmación del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el pecado me rompe interiormente.
Pero el pecado también rompe, es el siguiente punto, mi relación con otros seres humanos. Ustedes se dan cuenta en Génesis 3 que Eva y Adán se pelean entre ellos. Adán no tiene el más mínimo reparo en culpar a Eva si puede salvar su miserable pellejo, ¿verdad? La culpa es de Eva. Y en Génesis capítulo 3, y no tenéis que estar de acuerdo conmigo, el Señor dice, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y algunos han dicho que este es el orden bíblico establecido por Dios y que el hombre se debe de enseñorear de la mujer. Mentira cochina, desde mi punto de vista. Lo que nos está hablando Dios es de una de las consecuencias del pecado. Un ser humano enseñoreándose de otro ser humano en base a la diferencia. Y unos seres humanos nos enseñoreamos de otros por cuestiones técnicas, raciales, económicas, sociales, políticas, culturales o de cualquier otro tipo. Pero no justifiquemos la opresión de la mujer como si fuera el orden bíblico establecido. De lo que se nos está hablando es de una de las consecuencias del pecado, de un ser humano manipulando, humillando y enseñoreándose de otro ser humano como consecuencia del pecado. Si vamos a Génesis 4, vemos que Caín mata a su hermano Abel. Y si continuamos en el libro de Génesis, vemos que una y otra vez las relaciones entre los seres humanos se han roto. Pero otra de las consecuencias del pecado, otra de las rupturas, es la ruptura con la creación. Si pasamos la ruptura con la creación. El ser humano había recibido de parte de Dios la responsabilidad de ser un mayordomo de la creación, pero el ser humano se convierte en un depredador y en un destructor. Maldita será la tierra por tu culpa. Y nosotros no hace falta que incida sobre cómo estamos destruyendo el medio ambiente, la biodiversidad. Hay cosas que a mí me ponen de los nervios. Especialmente en Estados Unidos hay toda una doctrina de que no tenemos que conservar el medio ambiente, malgastemos, destruyamos, porque de esta manera estamos acelerando la venida del Señor Jesús. ¿Cómo se puede pensar semejante barbaridad? ¿Verdad? Pero es así. ¿Por qué vamos a ahorrar? ¿Por qué vamos a mantener el medio ambiente? Aceleremos la venida del Señor. Si todo esto va a ser destruido, contribuyamos a la destrucción, ¿verdad? Y lo que la Biblia nos está diciendo, Pablo escribiendo a los romanos, es que toda la creación gime a una esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vosotros conocéis este versículo perfectamente. Lo que me gustaría compartir con vosotros es que el pecado es una catástrofe de dimensiones cósmicas. No es cierto que el pecado sea una cuestión espiritual. Eso es un reduccionismo de la realidad bíblica. El pecado ha hecho inviable el proyecto de creación de Dios. Tú y yo no somos el tipo de ser humano que Dios tenía en mente. Tú y yo somos la consecuencia del pecado. Cuando el Señor acabó su proceso creativo y dijo que todo lo que había creado era muy bueno, cuando miramos la realidad a nuestro alrededor, no hay bondad ni en la creación ni en nosotros. Porque el pecado ha sido algo que ha afectado al ser humano en toda su integridad. Consecuentemente, la redención o la salvación no es una cuestión espiritual. La salvación tiene que afectar a todas las dimensiones del ser humano. La salvación tiene que restaurar mi relación con Dios, me tiene que restaurar internamente, tiene que restaurar mis relaciones y tiene que restaurar mi relación con la creación de Dios. ¿Tiene sentido? Pero tenemos una identidad desconectada de Dios. Si pasas, por favor, adelante, Francis Schaeffer, que algunos de vosotros conocéis, que era un gran pensador cristiano ya fallecido, tiene una frase que dice: el hombre es personal y no obstante limitado, por lo que no es un punto de integración suficiente para sí mismo. Es decir, nos hemos desconectado con Dios y nos hemos quedado solos en el universo,
sin referencia. No tenemos un punto de referencia. Si seguimos adelante, Jean-Paul Sartre, que era uno de los filósofos existencialistas franceses, tiene una frase muy interesante. Ningún punto limitado tiene significado alguno a no ser que tenga un punto infinito de referencia. Es decir, nosotros no tenemos referencia en nosotros mismos, necesitamos un punto de referencia externo a nosotros mismos. Y antes de que tomemos un descanso, que lo necesitamos, al menos mi próstata lo necesita, me gustaría que pudieras pasar al siguiente punto. Y el siguiente punto es el siguiente. Al perder nuestra identidad en Dios, es importante, permitidme que el fluir pueda ir bien. Es decir, yo me he desconectado con Dios, me he desconectado de Dios, ¿de acuerdo? Ya hemos visto las consecuencias. Consecuentemente, necesito un punto de referencia. Como nos dicen los filósofos, tanto cristianos como no cristianos, yo, Félix Ortiz, no puedo ser un punto de referencia para mí mismo. Tengo que buscar un punto de referencia externo para construir mi identidad. ¿Me estoy sabiendo explicar? Entonces, lo que veremos después del descanso prostático será de qué manera nosotros estamos construyendo nuestra identidad. Porque recordad, lo que estamos construyendo es nuestro sistema operativo. Y el sistema operativo te controla, pero si lo conoces, lo puedes gestionar con la ayuda de Dios. Decidme si hasta aquí tiene sentido. ¿Veis el fluir? ¿Me he sabido explicar con suficiente claridad? ¿Conecta? ¿No estáis perdidos en las tinieblas? ¿No? Muy bien. Pues, Juan. Bueno, muy bien. Vamos a salir a tomarnos un cafecito. Estamos esperando, ya llega un pastelito para compartir, un dedito de queso. Solo como anécdota, hicimos un ejercicio a finales de año, el año pasado con mi equipo, y es un ejercicio que les recomiendo, muy bueno. Y tomamos una hojita, no sé si lo hicimos con Alex Amper o alguien lo hicimos con alguien, de alguien lo aprendimos, pero normalmente los pastores aprendemos de otros y con el tiempo decimos nosotros hicimos, nos lo vamos apropiando lo de los demás, ¿no? Pero sí, pero era una hojita en blanco. A ver, pongan la hojita en blanco, partimos la hojita con una línea en la mitad, abajo poníamos nuestro nombre y en la parte de arriba, al lado izquierdo, positivo y al lado derecho, negativo. Si tienen la hoja, una hoja en blanco, partida una línea en la mitad, arriba positivo, negativo y abajo el nombre. Y después pasen la hoja al de al lado. Cuando dijimos vamos a pasar la hoja del lado, cada persona va a calificarte a ti. Entonces cada persona decía algo positivo o algo negativo tuyo para crecer. Entonces fueron pasando las hojas por todos hasta que vuelve la hoja 1 con todas las apreciaciones positivas y negativas de su equipo. Fue súper revelador y profundo con el tema de los puntos ciegos, a tal punto que empecé a sentirme tan bien con todo lo positivo. Pero cuando empecé a encontrar lo negativo que puso mi equipo, empecé a mirar el color del lapicero y de qué color tenía cada uno el lapicero. No sé si era para un tema de disciplina, qué sé yo, pero realmente fue muy revelador pensar que me duele más que pueda pensar otros de mí que lo que Dios está viendo y me quiere mostrar de mi corazón. Entonces, bueno, fue a modo de anécdota, les cuento eso, y ha sido un año de crecer en vulnerabilidad. Necesitamos eso cada día, amén. Entonces, vamos a salir a tomar un fresquito. Tenemos solamente hasta 15 minuticos.